Bienvenidos al módulo 2. En este módulo veremos los tipos impositivos, la base imponible y el pago del impuesto. En esta categoría, la ley establece dos tipos impositivos. El 10% que se aplica a los ingresos que se obtienen de rentas de capital y ganancias de capital. Y el 5% se aplica a los dividendos, a las ganancias y utilidades. Este tipo impositivo se aplica directamente sobre la renta imponible, con lo cual se obtendrá el impuesto correspondiente a la operación o transacción. Veamos la base imponible de rentas de capital inmobiliario. Esta está constituida por la renta percibida en dinero o en especie, menos el 30% en concepto de gastos. Por ejemplo, la ley permite que se pueda restar por concepto de mantenimiento del bien, como por ejemplo reparaciones, pinturas a las paredes que se puedan realizar al bien inmueble. Acá en este ejemplo tenemos una renta por 45,000, de la cual ya está excluido el IVA. Vamos a aplicar el 30% sobre los 45,000, que nos da un valor de 13,500. De ahí tenemos una renta imponible de 31,500. Veamos entonces cómo es la determinación del impuesto en estas rentas de capital inmobiliario. Y vemos que tenemos una renta de 60,000. Recordando lo que acabamos de ver, vamos a sacarle el 30% en concepto de gastos de mantenimiento. El 30% de los 60,000 son 18,000. Restamos a los 60,000 los 18,000 y obtenemos una renta imponible de 42,000. Vamos a aplicar directamente sobre los 42,000 el 10%, con lo cual obtenemos un impuesto sobre la renta de 4,200. Veamos la base imponible de rentas de capital mobiliario. Esta está constituida por la renta que recibe la persona propietaria del bien, la cual puede ser en dinero o en especie. Y vimos en la diapositiva anterior, hablando de rentas de capital inmobiliario, que hablaba de un 30% que se le podía restar a la renta recibida. Pero acá no existe ese 30%. Acá lo que podemos restar es las rentas de capital exentas. Y en este ejemplo vemos que tenemos una renta recibida por 40,000. Excluido el IVA, por supuesto. Vamos a tener rentas exentas de 8,000. Restamos a la renta recibida esos 8,000 y tenemos una renta imponible de 32,000. Veamos ahora la determinación del impuesto para estas rentas de capital mobiliario. Tenemos una renta de 35,000. Menos rentas exentas de 6,000 nos da una renta imponible de 29,000. Si no existieran rentas exentas, no restamos nada y nuestra renta imponible serían los 35,000. A la renta imponible vamos a aplicar el tipo impositivo del 10% y nos dará un valor de 2,900. Esos 2,900 representan el impuesto sobre la renta que se debe de satisfacer de acuerdo a lo que indica la ley. Ahora veamos la base imponible en ganancias y pérdidas de capital. Acá nos dice que es el precio de la enajenación de los bienes o derechos menos el costo del bien registrado en los libros contables. Para contribuyentes no obligados a llevar contabilidad completa, cuando existe revaluación de bienes, la base imponible es el valor revaluado menos el valor
de adquisición. Ahora bien, entonces veamos, cuando hablamos de libros, valor en libros, veamos cómo se determina ese valor. Vamos a ver el ejemplo que la empresa Juguetes Inteligentes dentro de sus activos tiene registrados contablemente vehículos de reparto. El valor de cada vehículo son 425,000. Dichos vehículos fueron comprados el 29 de diciembre del año 2017. Por problemas financieros, el 2 de mayo del año 2020 toman la decisión de vender uno de los vehículos. Para efectos de realizar la venta del vehículo se ha incurrido en gastos que de conformidad a la ley equivalen al 15% del valor de la enajenación, que es por 275,000. Vamos a determinar si en esta operación existe ganancia o pérdida de capital. Iniciemos determinando ese valor en libros. ¿Cómo se determina? Vamos a partir del costo del bien más mejoras incorporadas. Estas mejoras incorporadas se refiere a que si el bien se le hizo, por ejemplo, cambio de motor, si fuera una maquinaria, para que la producción fuera más rápida y con una cantidad mayor de unidades. Esto es un ejemplo. Si no existieran mejoras, únicamente se toma el costo del bien, el costo de adquisición original. En este ejemplo tenemos 425,000. Vamos a restarle la depreciación acumulada del 20% anual. En el ejemplo vamos a aplicar una depreciación acumulada de 2 años y 4 meses, considerando la fecha en que se adquirió el vehículo y la fecha en que se vendió el vehículo, de lo cual obtenemos una depreciación acumulada por 198,333.33. Esa depreciación la vamos a restar al costo del bien y nos dará nuestro valor en libros. Es decir, que al momento que se está enajenando el vehículo, su valor en libros es 226,666.67. Ahora entonces veamos la determinación de la base imponible y la determinación del impuesto. Al valor de la venta del bien, que es igual al precio de enajenación y que en este ejemplo nos dicen que es por 275,000, vamos a calcular el 15% por concepto de gastos de trámites, por ejemplo, de abogados, trámites de registro, y nos da un valor de 41,250. También vamos a restar el valor en libros, que fue el que establecimos anteriormente. Y con ello vamos a verificar si obtenemos ganancia o pérdida de capital. En este ejemplo, al realizar la operación, tenemos una ganancia de 7,083.33, que es el monto que representa la base imponible. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el impuesto? Sobre esa base imponible de 7,083.33, vamos a aplicar el tipo impositivo del 10% y obtendremos el ISR a pagar en esta operación de venta de vehículo. Veamos la base imponible para el pago de dividendos. Esta nos dice la ley que está constituida por el importe total pagado o acreditado o de cualquier forma puesto a disposición de la persona beneficiaria, es decir, que puede ser el socio o los socios. Acá directamente sobre el valor que se está pagando a la persona beneficiada, vamos a aplicar el tipo impositivo. En este ejemplo tenemos un pago de dividendos de 35,000. Vamos a aplicar el tipo impositivo del 5% porque recordemos que este es el tipo que aplica al pago de dividendos. Y obtendremos un valor de 1,750 a pagar en concepto de impuesto sobre la renta. Base imponible para loterías, bingos y eventos similares.
Esta está constituida por el monto del premio que la persona beneficiaria recibe, es decir, que se aplicará sobre este importe recibido el tipo impositivo y nos dará el impuesto a pagar. En este ejemplo tenemos un premio de 100,000. Por el 10% nos dará un impuesto a pagar de 10,000. Listo, hemos concluido este módulo. Los esperamos en el siguiente.